Bueno, a continuación, con esta práctica vamos a presentar a el doctor Jair Vargas Holguín. El doctor Jair Vargas es especialista en pediatría, egresado de la Universidad Militar de Nueva Granada y es subespecialista en neumología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro de la de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y es coordinador del Servicio de Neumología Pediátrica y también del Servicio de Broncoscopia e Intervencionismo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Le damos la cordial bienvenida al doctor con la charla a continuación del paciente con patología aerodigestiva. Muchas gracias. Muchas gracias y muy amables por la invitación. Agradezco a la mesa directiva por esta gentil invitación y participar en este importante simposio. El tema del que vengo a hablar el día de hoy es precisamente los trastornos aerodigestivos. Entonces, acabamos de escuchar una excelente y detallada plática acerca de la función de deglución. La deglución y la respiración son dos funciones vitales para el ser humano y tienen que estar enteramente coordinadas para que se lleven a cabo de manera adecuada. Y es precisamente alteraciones en este tipo lo que generan los trastornos aerodigestivos. El objetivo es establecer una definición clara de qué es un paciente aerodigestivo, mencionar cuáles son los factores anatómicos funcionales en este tipo de trastornos y también describir los factores predisponentes, las manifestaciones clínicas y todo esto lo vamos a aterrizar en el contexto clínico de la vida diaria. Como médicos, últimamente hemos tenido una transición epidemiológica. Pasamos como neumólogos de ver a pacientes únicamente con asma, tuberculosis, fibrosis quística, a tener una cantidad de pacientes que cursan con procesos respiratorios a repetición, que muchas veces no entendemos por qué presentan signos y síntomas respiratorios recurrentes y que le ponemos como nombres como asma de lactante, síndrome sibilante postviral, síndrome broncoobstructivo recurrente, etcétera. Pero todo esto ha sido a raíz justamente de que ha aumentado la sobrevida de pacientes prematuros extremos, pacientes que han tenido hospitalizaciones prolongadas en cuidados intensivos, que han tenido soporte ventilatorio por mucho tiempo, pacientes que han tenido cirugía de reconstrucción cardíaca, pacientes que están sometidos a ECMO, también pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, enfermedades metabólicas, síndromes genéticos, todos ellos con una serie de signos y síntomas como tos crónica, sibilancias, infecciones a repetición, necesidad de antibióticos y múltiples hospitalizaciones. Entonces, la definición de paciente aerodigestivo es aquel paciente que tiene una combinación de alteraciones congénitas o adquiridas y que son múltiples y pueden ser anatómicas o funcionales que afectan las vías respiratorias, la respiración, la deglución, la alimentación y el crecimiento, y que requieren un enfoque de diagnóstico y terapéutico interdisciplinario coordinado para lograr resultados óptimos. Esta definición es un poco ambigua, pero básicamente lo que quiere decir es que un paciente aerodigestivo es un paciente que tiene síntomas respiratorios crónicos, que se le dificulta alimentarse adecuadamente, que tiene falla de medro y que muchas veces tienen trastornos que muchas veces pasan desapercibidos y que tienen una serie de comorbilidades. Esta es una patología eminentemente inflamatoria, una inflamación crónica que no solamente se limita al tejido pulmonar como tal, sino que se puede considerar una enfermedad sistémica. Eso es para mencionar que en la práctica diaria de neumología, el asma siempre está en primer lugar como motivo de consulta, tanto en hospitalización como en servicios ambulatorios. Pero esta es la experiencia de un hospital de referencia en México que por más de 40 años ha logrado establecer que es la tercera causa de los trastornos aerodigestivos, como la tercera causa de hospitalización o consulta por síntomas de este tipo. Y es que estos son pacientes que tienen una importancia, empezando a mencionar que se considera que son condiciones prevalentes. Desafortunadamente, consideramos que es muy subdiagnosticada y se requiere un alto índice de sospecha. Entonces, si comparamos la prevalencia de asma en pediatría en Latinoamérica, que llega a ser hasta el 20%, los trastornos aerodigestivos prácticamente que lo pueden igualar. Y esos son pacientes que tienen múltiples comorbilidades
y obviamente son difíciles de manejar, son pacientes que tienen traqueostomía, gastrostomía, muchas veces ventilación mecánica en unidades de cuidados crónicos. Y eso genera una carga no solamente económica para el sistema de salud y los aseguradores, sino una carga para los padres y cuidadores que muchas veces sienten insatisfechas sus necesidades, básicamente porque hemos hecho una atención fragmentada de estos casos, y es muy importante abrir ese debate en estos eventos académicos porque pienso que es importante empezar a trabajar con equipo, hablar con la fonoaudióloga, que la fonoaudióloga nos reporte todos esos pacientes que tienen disfagia, porque muy probablemente se pueden estar presentando broncoaspiraciones. Son los niños que tienen síntomas digestivos y no están ganando de peso. Gastroenterología también debería discutir con nosotros este tipo de pacientes para lograr en conjunto realizar una toma de decisiones más apropiada y enfocada buscando lo que llamamos ahora la medicina de precisión. Entonces, la función respiratoria y la deglución es un complejo que en esta gráfica quiero traer para integrar y explicar qué es lo que sucede en estos pacientes aerodigestivos. Para tener una función de deglución y de respiración adecuada necesitamos una anatomía completamente funcional y completamente normal. Y sabemos que el intestino primitivo, un divertículo anterior, separa el tracto digestivo del tracto respiratorio. En la época embrionaria, cualquier alteración en este momento del desarrollo puede dar lugar a atrices y fístulas traqueosofágicas, hendiduras laríngeas, etcétera. Entonces, cualquier condición que produzca una alteración en el desarrollo embriológico nos debe de tos. Acabamos de ver lo complejo que es el mecanismo de la deglución, y esos mecanismos de deglución son tan impresionantemente coordinados que nosotros ni nos damos cuenta que estamos deglutiendo 1,5 litros de saliva cada 24 horas y producimos más o menos 200 mililitros de secreciones bronquiales sin que ni siquiera nos percatemos estando dormidos. Los pacientes aerodigestivos tienen alteraciones tanto de la anatomía como de la función, que todos esos reflejos protectores de la vía aérea se van perdiendo y precisamente predisponen a aspiración. Necesitamos un epitelio respiratorio completamente funcional, una capa mucociliar que es básicamente una banda transportadora que expele todas las partículas inhaladas del exterior. Necesitamos que eso funcione como una barrera no solamente mecánica, sino también inmunológica. Y no olvidemos que los epitelios respiratorios también hacen parte de la barrera de la inmunidad innata constitutiva que tenemos. Y les decía, estos son trastornos inmunológicos predominantemente que justamente la infección crónica, producto de la perpetuación de las agresiones a la vía aérea, generan una alteración en el sistema inmunológico, promoviendo un círculo vicioso de inflamación, infección y formación de una respuesta inflamatoria permanente que puede terminar en una fibrosis pulmonar. Entonces, los pacientes aerodigestivos, el factor detonante principal es la aspiración crónica. Puede ser porque tiene disfagia, una alteración en la mecánica de la deglución, o porque tiene una enfermedad por reflujo por la causa que sea, que el contenido del estómago y del esófago ingresan a la vía aérea. Entonces, la aspiración puede ser aguda o puede ser crónica. Los pacientes aerodigestivos por lo general hacen microaspiración. Hay un término que refieren como aspiración silente, pero el término aspiración silente no podemos aplicarlos en pacientes aerodigestivos porque estos niños no tienen preservada su integridad anatómica y los circuitos necesarios para generar los mecanismos de tos, broncoespasmo, laringoespasmo. Entonces, muchos de estos niños broncoaspiran y ni siquiera tosen, y la gente piensa que están comiendo y no están broncoaspirando. Entonces, la deglución puede estar alterada, sobre todo en esos pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con trastornos del neurodesarrollo, parálisis cerebrales, enfermedades metabólicas. Ya nos dijeron en la charla anterior que los niños que tienen alteraciones en neurodesarrollo pueden estar teniendo mayor riesgo de disfagia. Esos niños que tienen aumento del retorno del contenido esofagogástrico también pueden tener aspiración crónica. A veces también olvidamos la importancia que tiene la microbiota desde la misma cavidad oral
Esos muchas veces estos pacientes tienen enfermedad periodontal y también caries y son gérmenes que pueden ingresar al tracto respiratorio. Y los niños más pequeños, que son inmaduros, que son prematuros, también tienen alto riesgo de broncoaspiración. Y es que la disfagia es una condición que ha aumentado su prevalencia precisamente por los cuidados intensivos. También en los niños con prematuridad extrema, esos niños que tienen eh, cirugías complejas de corazón y que han estado en ECMO y que han estado hospitalizados durante mucho tiempo, son pacientes que desarrollan un desacondicionamiento neuromuscular, no solamente producto de la inmovilidad, sino los relajantes musculares y los medicamentos que los mantienen en sedación. Estos niños salen muchas veces con trastornos de la deglución que muchas veces pueden pasar desapercibidos y pueden llegar a presentar episodios respiratorios a repetición. Entonces, el organismo tiene que funcionar en un perfecto equilibrio u homeostasis. El sistema inmunológico está diseñado para que las mucosas, las barreras epiteliales, el sistema inmunológico funciona en perfecto equilibrio para que una vez resuelta mediante un proceso inflamatorio una agresión, los linfocitos T reguladores a través de la interleuquina 10 calme ese proceso inflamatorio y lo enfríe para que empiece a haber la reparación de los tejidos. Estos pacientes aerodigestivos tienen abolido eso porque perpetuamente está ingresando contenido hacia la vía respiratoria, se están broncoaspirando continuamente y es un círculo vicioso. Entonces, todo lo que pasa en este epitelio respiratorio lo mostramos en esta imagen. La aspiración continua produce una inflamación crónica. Esa inflamación crónica se traduce en una hiperplasia de las células caliciformes que se producen mucho moco, aumenta la producción de moco y ese moco muchas veces es rico en proteínas y eso se vuelve un sustrato metabólico para las bacterias que genera sobrecrecimiento bacteriano y más aún cuando el paciente tiene una microbiota alterada, entonces aumenta el crecimiento de patógenos, se disminuye el mecanismo mucociliar y progresivamente eso produce una destrucción del epitelio respiratorio, produciendo traqueitis, bronquitis, neumonitis, neumonías a repetición de origen aspirativo y en casos severos bronquiectasias y fibrosis pulmonar, que ya es una condición irreversible. Otra cosa que sucede a nivel inmunológico es que la pepsina, cuando se aspira esa actividad proteolítica, puede dañar la integridad de las uniones intercelulares del epitelio respiratorio, produciendo aumento en la permeabilidad de ese epitelio respiratorio, dándole paso a macromoléculas y antígenos provenientes de alimentos y microorganismos y antígenos de origen microbiológico que pueden generar una respuesta inflamatoria pero también sensibilización a alergénicos mediada por IgG o mediada por IgE. Entonces, es una serie de mecanismos complejos los que pasan con estos pacientes aerodigestivos. La aspiración crónica produce un círculo vicioso que consiste en inflamación crónica, infecciones pulmonares recurrentes, disminución de la actividad de los macrófagos alveolares y su capacidad para eliminar todas las sustancias extrañas y terminan en un círculo vicioso de inflamación, infección, se altera el mecanismo mucociliar y eso favorece el sobrecrecimiento bacteriano posteriormente continúa el proceso inflamatorio para tratar de contenerlo formando granulomas o la aparición de bronquiectasias, que ya es una lesión irreversible, y una fibrosis pulmonar. Hasta ahí uno pensaría que el evento es únicamente local en el pulmón, pero va más allá de eso. Precisamente porque al perpetuarse todo este ciclo vicioso, son pacientes que pueden llegar a presentar hipertensión pulmonar secundaria. Esos pacientes tienen un compromiso también sobre todos los pacientes neuromusculares. No olviden pacientes que tengan trastornos en el neurodesarrollo. Pueden tener no solamente disfagia, sino también malnutrición, una masa muscular muy pobre, una sarcopenia que también afecte los músculos de la respiración, tanto inspiratorios como expiratorios, generando cuadros de insuficiencia respiratoria hipoxémica o hipercápnica. Y finalmente, estos son pacientes que fallecen por causas respiratorias. Eso es mencionar algo también muy importante que tiene que ver con la parte inmunológica. El año pasado, cuando me invitaron al Congreso de Gastro, yo había mencionado que me parecía que entre el intestino y el pulmón había un tipo de comunicación y también con el cerebro, como si existiera un eje entre el sistema nervioso central,
el intestino y el pulmón. Hemos encontrado bibliografía que soporta esto y esta teoría habla acerca de que cualquier estado de disbiosis originado a nivel del pulmón u originado a nivel del intestino puede de manera recíproca alterar la microbiota en ambos lugares y cuando se altera la microbiota favorecer la presencia de procesos proinflamatorios. Y esto es muy interesante porque ahora lo que se está planteando es que la microbiota del aparato respiratorio también pueda ser beneficiada con la suplementación de probióticos administrados para el manejo de la disbiosis intestinal. Esos son niños que están tomando antibióticos crónicamente porque tienen infecciones de oído de repetición, infecciones pulmonares a repetición, y obviamente esto altera la microbiota. Entonces, me pareció muy interesante este concepto porque abarca mucho más allá de una simple acción local por aspiración. Y claro que hay otra teoría que tiene que ver con la inflamación que es mediada por el nervio vago. El esófago y la vía respiratoria comparten esta inervación y señales eferentes del sistema nervioso central a través del nervio vago pueden generar el reclutamiento de células y producción de interleuquinas proinflamatorias que afectan la vía respiratoria produciendo aumento de la secreción de moco, aumento de la inflamación y también aumento de la broncoconstricción. A veces incluso en ausencia de broncoaspiración, como en el ejemplo de pacientes que tienen cuadros de esofagitis severa. En la esofagitis severa, entonces hay una señal de lesión del tejido en el esófago que viaja al sistema nervioso central y de manera refleja puede producir inflamación a nivel del tracto respiratorio. Bueno, entonces, todos esos conceptos quisiera mostrarles en este caso clínico, procuraré no tardarme demasiado. Nos llaman al servicio de neumología para valorar un paciente que tiene una atelectasia. Entonces, cuando vamos a valorar al paciente, lo primero que me encuentro, no sé si se puede reproducir un video, creo que no. Lo primero que me llama la atención, este paciente tiene 1 año de edad, no tiene sostén cefálico, no tiene sedestación, siempre ha estado postrado, y lo primero que me llama la atención es que tiene una cialorrea importante. Entonces, cuando veo la radiografía, digo, miércoles, tiene una atelectasia a todo un pulmón. La pregunta es, ¿desde cuándo tiene esa atelectasia? En el video lo que quería mostrar era una respiración completamente anormal, una respiración húmeda, una respiración ruidosa. Y este niño tiene cialorrea abundante no porque produzca más saliva que todos los demás, produce la misma saliva que todos los niños, pero su trastorno de deglución es tan severo, su disfagia es tan severa que ni siquiera es capaz de deglutir su propia saliva. Entonces, yéndonos a a la historia clínica, encontramos que tenía antecedentes de prematuridad, tenía 34 semanas gestacionales, asfixia peritoneal y un trastorno de glutorio severo que durante la hospitalización en cuidado intensivo neonatal tuvieron que hacerle una gastrostomía. Había estado con gastrostomía desde el primer mes de vida y aún así el paciente había presentado una desnutrición que no se lograba corregir. Tenía 3 hospitalizaciones por neumonía en el primer año de vida. Tiene también antecedente de displasia broncopulmonar, una sospecha de un síndrome Pierre-Robin por unas alteraciones craneofaciales, una enfermedad por reflujo documentada por los padres, referido como la salida de fórmula láctea de la gastrostomía a través de la boca y la nariz. Y también tenía un retraso severo en el neurodesarrollo y una desnutrición crónica. Al interrogar a la madre, se refieren síntomas respiratorios desde el nacimiento, dificultad para la alimentación, a pesar de que tenía una vía de alimentación segura, todo el tiempo estaba presentando regurgitación. Y cuando hacemos toda la secuencia radiológica, le dije a la mamá, tráigame todas sus radiografías para saber desde cuándo tiene esta telectasia. Estamos viendo que en el primer mes todavía tenía una radiografía que se podría considerar normal, pero ya a los 2 meses de vida ya encontramos cambios radiológicos, sobre todo en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo no tanto. A los 6 meses, en una de las hospitalizaciones, ya aparece la imagen de atelectasia. Y si ustedes comparan la imagen de los 6 meses con los 12 meses, pues nos encontramos que lleva 6 meses con una atelectasia persistente y es la primera vez que es valorada por un neumólogo. Entonces,
¿Esto porque es importante? Nosotros pudimos haber anticipado que este paciente tenía disfagia, que tenía síntomas respiratorios, que tenía cialorrea, que tenía un alto riesgo de broncoaspiración por el solamente hecho de tener un trastorno del neurodesarrollo severo. Y desafortunadamente cuando, no sé si podamos hacer correr este video, lo que vamos a mostrar aquí es que este niño perdió un pulmón. Estos son los cambios irreversibles que no queremos ver. Hay una completa pérdida del volumen del pulmón izquierdo y es reemplazado prácticamente por el pulmón derecho. Lo que ustedes ven también es fibrosis, esas líneas hiperdensas que se encuentran en el pulmón derecho. Entonces no solamente perdió el pulmón izquierdo, sino el pulmón derecho ya ha empezado a tener cambios. Entonces, esos son básicamente cosas que como neumólogos vemos muy frecuentemente y qué bueno que esos espacios académicos se den para que logremos formar un equipo multidisciplinario, fonoaudiología, gastroenterología, neumología, nutrición, para que estos pacientes los identificamos a tiempo, que logremos identificar cuáles son las banderas rojas para que se haga una intervención adecuada. Probablemente su pronóstico neurológico no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiarle la calidad de vida a sus padres, vamos a prevenir infecciones, vamos a prevenir hospitalizaciones. Bueno, eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención.